En el vídeo de hoy vamos a responder las preguntas sobre preparación física específica en golf de los jugadores de Chaparral Golf Club. Se encuentra localizado en Mijas, Andalucía, y te recomiendo que vayas a visitarlo. Ok, el mítico debate de la genética. Pues tengo que decir que es mucho más condicionante el contexto en el que se desarrolla la persona que la genética en sí. Y el ejemplo lo tenéis en Tiger Woods. ¿Creéis realmente que ha llegado a su nivel, a la élite, por su predisposición genética? ¿O tiene mucho más que ver todo lo que ha hecho desde que era muy niño, a base de practicar, de entrenamiento y de repetir y repetir? En otro deporte es mucho más claro, porque por ejemplo, para ser jugador de baloncesto, si mides 1,65 m, pues el condicionante genético te va a influir muchísimo. O si quieres ser campeón del mundo de velocidad, si no tienes ese componente de fibras rápidas, es muy difícil que llegue a la élite. Pero en golf partimos de que a nivel técnico es súper complejo. Entonces, ¿qué es lo que te va a hacer mejorar? Pues el entrenamiento de la parte técnica y la preparación física para explotar al máximo tu condición. Vale, aquí comparamos la técnica versus condición física. Es una buena pregunta. Lo primero que tenemos que tener claro es que cualquier persona puede beneficiarse de la preparación física específica en golf a la hora de ganar velocidad y potencia, mejorar los niveles de fuerza, tener más estabilidad a nivel de core, movilidad, flexibilidad, etc. Y por experiencia con los jugadores con los que trabajo, dependiendo del nivel de partida, podrán beneficiarse de una forma o de otra. Por ejemplo, los jugadores de mayor nivel, con un hándicap más bajo, ya tiene un nivel técnico muy bueno. Entonces, todos aquellos aspectos que puedan trabajar van a marcar la diferencia. La preparación física, el nivel psicológico, la parte nutricional, etc. En jugadores con un hándicap más alto, el beneficio, además del rendimiento, que es evidente, está en la prevención de lesiones, en poder jugar más años con mayor calidad, disfrutar de ese deporte. Si este trabajo no se hace, la condición física va bajando y por lo tanto es muy difícil que pueda aprovechar y disfrutar realmente de este deporte. Muy bien, todo el mundo quiere mejorar su juego largo y ganar distancia con el drive. Hace poco hice una encuesta en mi perfil de Instagram donde le preguntaba a los jugadores a qué le daban más importancia. Si a la precisión y perdón en un golpe o a la distancia. Y la mayoría elegían la distancia. Partiendo de la base de que siempre podemos hacer ajustes a nivel técnico en nuestro swing, si tenemos un cuerpo equilibrado, que está bien compensado, podemos aprovechar al máximo esa transferencia de la fuerza desde las piernas al núcleo central, desde el núcleo central a las extremidades superiores y desde las extremidades superiores al palo. Y esto es lo que nos puede hacer ganar mayor distancia. En el segundo aspecto de proteger a la espalda, en este movimiento de drive, donde hay una gran inercia, gran velocidad de rotación, la mejor forma de contrarrestarlo sería fortaleciendo toda la musculatura que está involucrada, al igual que lo hacemos con el resto de articulaciones, tendones, etcétera, para que de alguna forma podamos ir mejorando con una sobrecarga progresiva. Para ello yo siempre me baso en la valoración previa que hago de cada uno de los jugadores para saber cuál es el punto de partida y a partir de ahí diseñar esa sobrecarga progresiva que le haga mejorar. Muy bien, sobre dolor lumbar, golf y ejercicio hice una charla que está grabada, está subida en el canal y que puedes verla. A modo de resumen, te diría que lo primero que tienes que entender es por qué se produce ese dolor o estás sintiendo ese dolor y qué información te está mandando tu cuerpo. No es más que un indicativo de que tu cuerpo no está adaptado al volumen e intensidad de ese movimiento repetitivo que es el swing. Aquí los jugadores con dolor lumbar tienen que romper dos barreras. La primera de ellas es dejar de pensar que las terapias pasivas como un masaje o el reposo van a ser la solución al problema. No, ahí lo único que hacemos es calmar los síntomas que ha producido ese problema. Y en segundo lugar es quitarse el miedo a trabajar o entrenar la zona afectada, porque realmente es la única forma de que genere adaptaciones que te permitan subir la frecuencia y la intensidad del ejercicio, lo que a medio y largo plazo va a hacer que esa zona esté fuerte y que el dolor desaparezca. ¿Por qué? Porque vas a tolerar un umbral de trabajo mucho más alto. Con respecto a la rodilla, nos da para hacer un vídeo completo en YouTube, solo de esto.
Centrándonos en la pregunta, sí que hay una relación directa entre los niveles de fuerza del tren inferior y las patologías de rodilla. La pérdida de masa muscular y de fuerza en personas que no entrenan es evidente con el paso de los años. Dicho esto, la única forma en la que podemos frenar esa degeneración natural de todos los elementos que componen una articulación sería protegerla a través del fortalecimiento de la musculatura que envuelve dicha articulación. Y evidentemente esto hay que hacerlo con una progresión correcta. Esta pregunta la contesté precisamente en la charla que os hablaba antes de golf, ejercicio y dolor de espalda. Simplemente que sepáis que este medicamento es otra terapia pasiva más que está calmando los síntomas que tenemos de forma momentánea, pero no está solucionando de ninguna forma la causa del problema. De hecho, interfiere en el proceso de adaptación natural que tiene nuestro cuerpo. No voy a entrar en profundidad porque puedes verlo en el otro vídeo. Bien, si analizamos las necesidades cardiovasculares de un jugador de golf, el objetivo es aguantar los 18 hoyos sin que la fatiga influya, sobre todo en la parte final del recorrido, en nuestros golpes. Y en este sentido, yo a mis clientes les marco un mínimo de pasos diarios para que tengan una media en la semana que les aumente el NEAT. El NEAT es todo aquel ejercicio que no se incluiría dentro de una sesión de entrenamiento. ¿Y por qué es importante? Porque si no llegamos a esos mínimos, esos niveles mínimos, la persona se consideraría altamente sedentaria y esto pues que lleva una serie de perjuicios a nivel de salud. Cuando a estos mínimos le añadimos un hábito de preparación física específica, incluyendo también la parte nutricional, los beneficios se multiplican y la persona puede aguantar sin ningún tipo de problema los 18 hoyos sin necesidad de utilizar un buggy. Esta pregunta me encanta porque aquí entramos un poquito en el tema de la estética, de la composición corporal, del porcentaje de músculo y de grasa, pero a nivel de rendimiento siempre nos va a interesar optimizar la relación entre músculo y grasa. ¿Por qué? Porque todo lo que sea un lastre, puede ser lastre de grasa o lastre de músculo, ese lastre es una masa que vamos a tener que desplazar durante el juego. Y aquí la nutrición se vuelve indispensable. Yo, por ejemplo, a mis jugadores no les pauto una dieta estricta, pero sí les enseño a comer de una forma flexible que se adapte a su ritmo de vida y con la que lleguen a los requerimientos nutricionales para que en el medio y largo plazo puedan cambiar su composición corporal y sobre todo que puedan mantenerla en el tiempo. Al final se trata de crear un hábito, pero respondiendo a la pregunta, solo jugando a golf no vas a perder esa barriga. Yo me río muchísimo con los ejercicios que veo en redes sociales. Pero el problema no son los ejercicios en sí, el problema es que la gente replica o introduce esos ejercicios en sus planes de entrenamiento pensando que les van a ayudar a mejorar. Una vez, haciendo una evaluación a un jugador de buen nivel, me decía que en el centro de alto rendimiento solían hacer ejercicio de tren inferior como sentadilla sobre un BOSU o plataforma inestable. Ok, cuando le hice el test de valoración, nos dimos cuenta de que no tenía una buena técnica de sentadilla en suelo estable. Entonces, ¿qué sentido tiene complicar más el ejercicio cuando la base no está bien? Lo único que vamos a hacer es potenciar las debilidades o que la técnica sea aún peor. No tiene sentido. Lo primero es asentar unas buenas bases. Por eso en mi metodología yo intento ir de menos a más intenso, de ejercicios más simples a más complejos y de menor volumen a mayor carga de trabajo. Y con esto damos por concluida la tanda de preguntas y respuestas de Chaparral Golf Club. Si tienes cualquier duda o pregunta, puedes dejármela en comentarios y por supuesto te invito a que sigas el perfil donde voy a subir mucho más contenido.